Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Ministra Yasmín Esquivel Moza, desde la última vez que la entrevisté, han pasado muchas cosas. No solamente su fortaleza, su templanza y su espíritu para seguir adelante, porque déjeme decirle que sí es de admirar lo que usted ha pasado y cómo le dio la vuelta a todo. Adriana, agradecerte el espacio. Efectivamente, ya transcurrieron bastantes meses de la última ocasión que nos vimos, que Así es. efectivamente tuve la oportunidad de platicar ante las cámaras contigo. Hoy estoy en una etapa diferente, en una etapa muy fortalecida, en una etapa en donde ni yo misma sabía la fuerza interior que nos pueden dar los acontecimientos que a veces no nos favorecen. Uno aprende sin duda alguna de los aspectos positivos en la vida, pero más aún de aquellos aspectos negativos. También tiene uno un aprendizaje importante y bueno, pues aquí estamos trabajando, sacando todos los temas adelante y luchando todos los días para que la justicia sea una realidad para los mexicanos. Usted ha sido una gran aliada de las mujeres en este tiempo que lleva como ministra. Ha dado su posición y ha dado la pelea. Pues mira, yo creo en las mujeres. Creo en las mujeres por varias razones. Primero, porque considero que la mujer tiene compromiso, tiene una gran responsabilidad en lo que hace. Siempre hay una gran dedicación de parte de las mujeres en todo lo que nos proponemos. Y en ese sentido, pues, tengo la fortuna de tener 4 hermanas, compañeras de trabajo, y creo que la mujer en estos tiempos está abriendo camino y tiene una posición en la sociedad que debe ser respetada. Y bueno, pues nada menos que tendremos en el próximo mes de octubre a la primera mujer presidenta de nuestro país, después de pues 200 años, más de 200 años de la vida independiente de México, tendremos a la primera mujer presidenta. Entonces, por supuesto que creo en la mujer, confío en la mujer y seguiré pugnando para que la mujer participe. ¿Cuál es su opinión sobre Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México? Una mujer inteligente, una mujer con templanza, una mujer cuidadosa, una mujer prudente y sobre todo una mujer con un gran liderazgo social que respalda una legitimidad en México. Ministra, usted ha sido la única que ha propuesto algo en este debate que se llama reforma judicial. Lo tengo que decir así porque muchas personas preguntan allá en la calle cómo se va a llevar a cabo, a quiénes vamos a tener que elegir, cómo se va a dar este método de elección, pero la única propuesta sólida es la de usted. Y usted pidió que este proceso pues se lleve de una forma cautelosa, pero que avance. Lo último que ha propuesto es la revocación del mandato. Esta es una propuesta que hace el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace una propuesta el 5 de febrero pasado en el cual señala un nuevo sistema para nombrar a los jueces y magistrados. Este nuevo sistema es a través del voto popular, donde la ciudadanía participe. Esta iniciativa presidencial obedece fundamentalmente a la falta de justicia que la ciudadanía siente, a la descalificación de sus jueces y magistrados, a la falta de aprobación que tenemos nosotros en la sociedad. Es justamente a esa razón por la que el señor presidente plantea una forma diferente de elegir a los jueces y magistrados que sea mediante esta participación ciudadana que es el voto popular. Y en ese es el debate donde estamos. Esta iniciativa del presidente, además de que plantea que la elección de los ministros, magistrados y jueces sea por voto popular, también plantea
que el Consejo de la Judicatura Federal se divida en dos órganos, que sería el Tribunal de Disciplina Judicial, un tribunal que atienda todas las quejas que se presentan por parte de la ciudadanía contra los jueces, y un órgano administrativo que se encargue justamente de lo que es la administración de lo que ahora conocemos como Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, este consejo se divide en estos dos órganos, tribunal y órgano administrativo, y se elijan a todos los ministros de la Corte, los que estamos actualmente, dejamos de estar y se elijan los 9 ministros. También plantea algo interesante, Adriana, que es la disminución del número de ministros. Actualmente somos 11 y se disminuiría a 9 ministros. Tendríamos entonces, en una primera elección de toda la Corte, los 9, de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la designación de 5 personas que manejarán el órgano administrativo. Ese es un primer cambio fundamental en nuestro país. Y el segundo que se plantea es justamente la elección baje a jueces y magistrados para que la gente decida si el juez, qué juez quieren que pueda estar al frente para que decida las controversias. Usted está planteando la sustitución progresiva. Y esto, pues lo que cambiaría sería el Consejo de la Judicatura con el Tribunal de Disciplina y el órgano administrativo. Sí, efectivamente yo hago 10 propuestas concretamente a esta iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal. Uno, la primera, pues definitivamente la elección tiene que ser mediante la participación ciudadana. La elección de la Corte Nueva, del Tribunal de Disciplina, tiene que ser mediante el voto popular para sustituir a la totalidad de sus integrantes. Muy bien. El caso del órgano administrativo es por designación. Los 3 poderes designan el órgano administrativo que va a dirigir todos los trabajos administrativos al interior del Poder Judicial Federal. Pero el tema que me interesa plantear en este momento es el tema de jueces y magistrados federales. Quienes han impartido justicia, Adriana, merecen ser tratados con justicia y merecen también participar en estos procesos. Ya se ha comentado que estos jueces y magistrados pueden participar en la elección popular. Mi propuesta que yo hago es, número 1, que esta sustitución de jueces y magistrados sea en forma progresiva. Por ejemplo, la reforma penal, hemos tardado 8 años en su implementación. La reforma laboral, 4 años. Esta reforma al Poder Judicial Federal, pues también tiene que tener una progresividad. Por otro lado, yo planteo que en las vacantes, la elección sea únicamente de las vacantes. Es decir, si tenemos el 10% de la totalidad de los 1,653 jueces vacantes, únicamente vayamos a la elección de las vacantes. Esta elección se lleve a cabo cada 3 años de las vacantes que se van generando en el Poder Judicial Federal. Pero, ¿qué pasa con el otro 90%? El otro 90% yo estoy planteando una revocación de mandato o referéndum judicial, en donde la ciudadanía acuda a las urnas y decida si esos jueces o magistrados que actualmente están en funciones deben continuar o no en la función que están desempeñando. Entonces, vayamos a un referéndum nacional sobre jueces y magistrados. En caso de que el ciudadano determine que ese juez o magistrado debe revocarse, que marque quién de los jueces o magistrados debe revocársele el mandato. Entonces, esta figura que tenemos hoy en la Constitución, en el artículo 35, que se llama revocación de mandato, la tenemos para, en caso de que se revoque el mandato, para la presidencia de la República, bajo determinadas reglas. La que yo planteo es la revocación de mandato, pero para el Poder Judicial Federal, y que sea esta revocación de mandato a través de una participación que haya de la ciudadanía. En el caso de la presidencia de la República, se requiere el 40% de la participación ciudadana para que el ejercicio sea válido. En el caso del Poder Judicial, pues que determine el constituyente, el legislativo, si este debe mantenerse en 40
o debe bajarse a 30 o a 20 para que el ejercicio de revocación de mandato sea válido. Y estos 1.653 jueces que están en activo, bueno, un poco menos porque hay vacantes, cerca del 10%, este 90% de jueces y magistrados puedan acudir a la revocación de mandato, tengan derecho a ir a la revocación de mandato, a este referéndum popular, referéndum judicial, y entonces la ciudadanía decida si se quedan o se van. Y si se van, ¿quién de los jueces debe irse? Que marque la ciudadanía también quién de los jueces deba irse. Entonces, hoy tenemos un sistema en donde en el próximo mes de junio del 2025, yo planteo que la votación sea la elección total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se elijan los nuevos ministros por voto popular, los 9, los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, evidentemente se van a designar los 5 integrantes del órgano administrativo, y en el caso de jueces y magistrados, vayamos a 2 figuras distintas de participación ciudadana: el voto popular en las vacantes y la revocación de mandato o referéndum judicial en el 90% de los espacios que son los que se encuentran en activo, y que se tenga esa posibilidad. Ahora, ¿por qué lo planteo de esta manera? Porque todos los jueces y magistrados que están en este momento en activo en el Poder Judicial Federal han venido mediante un proceso de carrera judicial. Esta carrera judicial se inició en 1994 con la reforma que se dio en aquella época. Se crea esta carrera judicial donde vienen desde los jóvenes que egresan de la universidad y que deciden que su vocación de servicio es ser juzgador, porque la vocación de servicio tiene características especiales como es la dedicación y el estudio, el trabajo. Entonces, aquellos jóvenes que deciden que esta es su vocación, inician desde oficial judicial, actuario, secretario, juez, magistrado. Pero esta carrera puede llevar 20 o 30 años para llegar a ser juez o magistrado. Entonces, esta capacitación que se ha tenido permanente en los últimos 30 años, esta preparación que se ha dado a todo el personal del Poder Judicial Federal, pues también es una gran oportunidad para que en este ejercicio democrático puedan acudir a las urnas mediante revocación o referéndum judicial. A ver, de este 10%, ministra Yasmín Esquivel, ¿tendría que someterse al escrutinio de un comité técnico de evaluación? Sí. Estas vacantes que pueden llegar a ser el 10% o el 15%, el porcentaje que haya para la fecha que hubiese de vacantes, ellos van a ir a un comité técnico de selección. Dentro de las 10 propuestas yo planteo la creación de un comité técnico de selección. ¿Por qué? Porque los jueces y magistrados son personas que tienen características especiales en su conocimiento, en su experiencia, en su forma, inclusive en su templanza. Entonces tengamos este comité técnico de selección para que evalúe los perfiles. Las personas que quieran ser candidatos a juez o magistrado pasen por este comité técnico de selección, o como le quiera llamar el constituyente o el legislativo, este comité técnico que va a evaluar si la persona tiene el perfil adecuado, los conocimientos, la trayectoria para poder ser candidato a juez o magistrado. Adriana, nosotros pensamos en una democracia, pero una de las razones de la democracia es que tengamos jueces de excelencia. Es parte de la democracia, porque no puede acudir el pueblo a las urnas sin tener la certeza que las personas que están en la boleta hayan pasado por este procedimiento de idoneidad para la función judicial. Entonces, pongámosle frente a nosotros una boleta con nombres de personas que tengan los requisitos de idoneidad para ser jueces y magistrados, y el ciudadano decida quién va a poner en esas plazas vacantes, en ese 10 o 15% vacante para el día de la votación, y que pueda el ciudadano decidir cualquiera de ellos, porque cualquiera cubre el perfil, el que sea de su preferencia. Y el otro caso, bueno, pues la revocación o referéndum, que sería para los otros que no están vacantes.
Entonces, esa excelencia es importante y ese comité técnico de selección integrado por los 3 poderes, se puede incluir a las organizaciones, a las barras de abogados, a las escuelas, a la academia, o bien únicamente por los 3 poderes, tenga esta normatividad para poder decidir la idoneidad de los perfiles. Por ejemplo, en nuestro país tenemos, en el área médica, tenemos exámenes nacionales de conocimientos para acceder a las residencias médicas, el examen del ENAR. Este examen nacional, que es un examen complicado, difícil para los médicos, también podemos tener un examen nacional para nuestros abogados que quieran ser jueces y magistrados el día de mañana en los poderes judiciales locales o el federal. Entonces, por eso planteo este comité técnico que tiene que aplicar los exámenes, aplicar estos exámenes de conocimiento que debe tener el funcionario. Ahora, una de las grandes críticas al Poder Judicial, ministra Yasmín Esquivel, es la corrupción. Es que la justicia no es pronta y expedita. Eso es lo que la gente entiende del Poder Judicial. ¿Qué hacer? Adriana, eso es una realidad. No podemos ponernos una venda en los ojos y ver que la gente efectivamente no tiene acceso a la justicia. Porque ¿quién tiene hoy acceso a la justicia? Los que tienen recursos para pagar grandes despachos, asesorías jurídicas, pagar a los defensores. Ellos tienen acceso a la justicia. O eventualmente algún ciudadano que tenga acceso a la justicia, a la defensoría jurídica gratuita. Entonces, hoy tenemos un problema real, que es el acceso a la justicia para todos los mexicanos. Y eso no se está materializando. ¿Por qué? Porque no, los mexicanos sienten que únicamente si tienen recursos económicos para pagar un abogado pueden probablemente acceder a tener justicia. Entonces, nuestro reto es, y lo planteo en los 10 puntos, la justicia itinerante. ¿Cuál es la justicia itinerante? Que ya se da en materia agraria. Es la justicia que acude a aquellas comunidades más lejanas, a aquellas poblaciones que no tienen acceso a los centros urbanos y que ellos también exigen justicia. Entonces, llevar la defensoría jurídica gratuita, la asesoría jurídica gratuita local y federal a aquellas comunidades más alejanas de nuestros centros de población, porque las personas que se encuentran allá también tienen y exigen justicia y también merecen ser escuchados y que se les imparta justicia, y ellos en ocasiones no tienen ni siquiera para pagar el transporte para venir al municipio donde probablemente encuentran un defensor jurídico gratuito. Ni siquiera tienen los recursos. Acerquémonos como defensores jurídicos gratuitos, asesores jurídicos gratuitos, en esta justicia itinerante que planteo, a esas comunidades más alejanas que puedan acceder a sus jueces, a sus secretarios, a los defensores, y llevemos estas instituciones a esas comunidades. Ese es un reto muy importante que tenemos, y la justicia itinerante puede ser una vía para ir atendiendo el problema de justicia para todos. Esta propuesta, ministra Yasmín Esquivel, de reforma al Poder Judicial, ¿ya se ha reunido usted con los que van a ser nuestros nuevos diputados? ¿Ya lo están viendo? Mira, afortunadamente el Poder Legislativo abrió el espacio de los diálogos nacionales al Poder Judicial Federal. Yo he participado los últimos días de junio en el primero de los diálogos nacionales, donde yo planteé el tema de la progresividad, el Comité Técnico de Evaluación, junto con otros aspectos, entre ellos paridad de género. Y recientemente, el 1 de agosto, acudí al siguiente foro en la Cámara de Diputados y planteé el tema de la revocación de mandato y el referéndum judicial como una figura de participación ciudadana que ya prevé nuestra Constitución y que pueda ser estudiada por nuestros legisladores como una vía de participación de la ciudadanía para elegir a sus jueces y magistrados. Sí lo he planteado, hoy lo hago ante un medio muy prestigiado de comunicación como es al que tú perteneces, Adriana. Gracias. Pero lo he hecho también en los foros en donde he acudido con los vecinos o bien con los diputados federales y planteando esta propuesta para que también sea estudiada y analizada por los señores legisladores y las señoras legisladoras. En esta Suprema Corte también se ha intentado tener propuestas. ¿Usted es la única que lo ha platicado con sus compañeros ministros? Pues con algunos ministros he comentado algunas inquietudes que tengo sobre la iniciativa,
cómo podemos avanzar hacia un México con mayores oportunidades de justicia, con mayores garantías para este servicio y esta función que tiene que prestar el Estado. Con algunos lo he comentado, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal para hacer una propuesta conjunta ni colegiada. No ha habido esos espacios, sin embargo, sí es importante hacerlos ante los legisladores, que son los que van en este momento a dictaminar. En los próximos días seguramente dictaminar la iniciativa presidencial y en el mes de septiembre probablemente pase al Pleno de las cámaras para ser aprobada y haga el recorrido a los estados para que el constituyente permanente la pueda aprobar. Entonces, estamos trabajando, estamos avanzando en todo lo que está a nuestro alcance para poder ir perfeccionando este nuevo sistema de justicia que sin duda alguna va a traer beneficios para nuestro país. De sus logros durante este tiempo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál es el que más la llena? Pues muchos de ellos son los que me satisfacen el estar aquí. En este momento recuerdo pues un par de asuntos muy interesantes, muy importantes. Fíjate, Adriana, que tuvimos un amparo con relación a las mujeres que se encuentran en los centros psiquiátricos, que están en contra de su voluntad. Entonces tuvimos un asunto sobre las mujeres que puedan estar en contra de su voluntad en estos centros psiquiátricos y cómo puede otorgarse el amparo para que también se dé participación mediante las diferentes disciplinas que tenemos en el gobierno, el juez, los peritos, y ellos vayan a determinar si efectivamente las mujeres que se encuentran dentro de estos centros de psiquiatría están en contra de su voluntad o están porque consideran que deben mantenerse ahí. Por ejemplo, fue un asunto muy interesante. Pues hemos visto asuntos de diferentes personas que necesitan justicia de los espacios más vulnerables en nuestro país, por ejemplo, de personas con discapacidad. Vimos otro asunto acerca de aquellas personas que quieren acudir al cine y son personas que no escuchan. Entonces, ¿cómo pueden ponerse los mecanismos tecnológicos para que puedan ellos entrar a una función de cine y puedan ellos estar escuchando y estar sintiendo lo que está sucediendo en la pantalla? Personas con alguna discapacidad visual que también quieren acudir al cine y poder estar siendo partícipes de lo que está sucediendo ahí. Y estos mecanismos tecnológicos que pueden acceder y podemos otorgar el amparo en ese sentido. En fin, a grupos vulnerables y a las minorías que han sido marginadas históricamente, sí se ha ejercido derechos muy interesantes en la segunda sala y en el Pleno. En fin. Ministra, ¿qué tanto se separa lo técnico que debe de ser tomar estas decisiones conforme a la Constitución y por otro lado la sensibilidad como ser humano? Pues tenemos que primeramente tratar de interpretar lo que marca la ley con la necesidad de justicia del ciudadano y en esta interpretación llegar a lo que más favorezca a la persona, lo que más favorezca a la persona en su desarrollo, en cuanto a su libre desarrollo que tiene, en su personalidad, en lo que considera que deben ser los aspectos de justicia, pues tratamos de interpretar las leyes para favorecer a las personas en todo momento y echar mano de aquellos convenios internacionales, disposiciones generales, leyes o la propia Constitución para poder llegar a un resultado que favorezca siempre al ser humano en el libre desarrollo como persona. Ministra, usted propuso en el pasado foro de estos foros que se están llevando para la reforma del Poder Judicial algo muy claro, muy contundente. Sí, nosotros planteamos el tema progresividad. El segundo tema, la creación del Comité Técnico de Evaluación de Perfiles. Y otro de los aspectos importantes que recientemente hemos sumado a la propuesta es la revocación de mandato de los actuales jueces y magistrados. Fundamentalmente son estos tres. Sin embargo, no son los únicos. También planteo el tema de paridad de género, elecciones exclusivas para mujeres, para que podamos tener una mayor presencia las mujeres dentro de las titularidades de jueces y magistrados. Actualmente tenemos solo el 25% de mujeres
juezas y magistradas con relación al 75% de hombres. Si las próximas elecciones fueran exclusivas de mujeres, subiríamos ese porcentaje considerablemente, ya casi a la mitad, para estar 50-50. En el Poder Legislativo hay una legislatura de la paridad 50-50. En el Ejecutivo un gabinete paritario, pero en el Judicial todavía tenemos ese adeudo histórico con las mujeres para que puedan acceder a ser titulares de juez o magistrado. Y otro de los aspectos que planteó también es el tema de la justicia para todas las personas en cuanto a la justicia itinerante, la justicia que llegue a aquellos que menos tienen. Esos son fundamentalmente los principios básicos de la propuesta en donde se puede avanzar. Sin embargo, aún quedan retos importantes por desarrollar. Esta propuesta al Poder Judicial Federal es una primera reforma constitucional, pero todavía nos quedan muchos retos que tenemos que atender. Uno, las fiscalías estatales, los ministerios públicos. Dos, las policías. Tres, los sistemas locales de justicia. Así es. Un cuarto aspecto es justamente, además de las fiscalías, la policía, los jueces locales, el sistema penitenciario, que también se tiene que atender. ¿Cómo se está manejando? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué tenemos tantas personas privadas de su libertad que no tienen sentencia, que llevan muchísimos años y que aún se encuentran en proceso sus juicios? Tenemos que revisar leyes anacrónicas. Hoy por hoy decimos es que el juicio tarda 5 o 10 años. Pues sí, pero también tenemos leyes anacrónicas que se tienen que respetar esos plazos que a veces son muy extensos. Tenemos que revisar el amparo en materia administrativa. Si cualquier persona puede parar una obra pública o una obra que esté llevando a cabo el sector privado o el sector público, lo puede parar cualquier ciudadano, hay que revisar el amparo administrativo. Adriana, tenemos muchísimos retos en materia de justicia. No se acaba la reforma al Poder Judicial Federal con la aprobación de la elección de ministros, magistrados y jueces. El reto todavía queda pendiente y aún es mayor. Es un reto donde se tiene que hacer un análisis de todos los aspectos que se deben atender por parte de las autoridades, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, en todos los rubros que quedan pendientes después del 2025. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Los índices dicen que hay más violaciones, que hay más violencia contra las mujeres. ¿Qué piensa usted? Creo que hace falta un mayor análisis y continuar con este impulso a la generación de indicadores reales. Seguramente no tenemos una medición adecuada y recientemente en foros en el que nos hemos reunido distintas disciplinas, representantes con distintos puntos de vista, hemos señalado la ausencia de estos mecanismos de evaluación para identificar el grado de violencia. Si no lo medimos, pues va a ser un poco complicado identificar causas preventivas, causas correctivas, causas de contención como en unos buenos sistemas. Sin embargo, hay un indicador objetivo del que sí vamos a hablar. En el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, que se cumplió en el año 2019, ¿no? Los primeros 100 años de la OIT, los países en el mundo llegaron a un acuerdo como técnica para fundar el futuro del trabajo. Decidieron coincidir en firmar una convención mundial denominada Convenio 190 sobre violencia y acoso. Y este es un reclamo que estaba allí permanente en el marco de la OIT. México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo y recientemente ratificamos como país este convenio 190 de la OIT.